Si me permitís, tratando de encuadrar esto, permitime 3 conceptos preliminares para ubicar a los espectadores en esto. La primera es, como vos lo estabas comentando, el fracaso total económico, financiero y político del gobierno Macri. Esto hay que resaltarlo. ¿Cómo puede haber un fracaso tal en empresarios que se supone que son los mejores empresarios del país? En mi opinión, pero es muy subjetivo, son funcionarios que se equivocan a propósito. Es decir, se equivocan a propósito en favor de los intereses empresarios de los cuales ellos son parte y son representantes, y en contra de los intereses del Estado argentino, ¿no? Que esa es una de las grandes paradojas cuando se habla de instaurar políticas de Estado, un concepto sin entrar en mucho detalle. Normalmente se define o se entiende una política de Estado como una política que continúan distintos gobiernos, pero con un condicionante, que todas son dirigidas a la defensa del interés nacional. Pero acá en la Argentina existe una lógica contraria. Acá cuando se habla de política de Estado es para mantener a través de distintos gobiernos políticas contrarias al interés nacional. Que después cuando hablemos de los 10 puntos de Macri, los 10 puntos de Macri son el decálogo de la traición a la patria. El decálogo que el Fondo Monetario le dictó, porque no hay ni uno solo de los 10 puntos de Macri que difiera de eso, el decálogo que el Fondo Monetario le dictó al presidente Macri para que trate de imponerlo como política de Estado. Y ahora tenemos que ver cuál es la verdadera respuesta final de la clase política argentina, pero esos son los términos. Te decía, esta aclaración importante, un gobierno que fracasó en su gestión, que tomó una situación, cualquiera sea la gravedad heredada, que no la manifestó en su momento, pero que en 3 años de gestión llevó al país al default, a la ruina, a la crisis, que no mejoró ninguna de las variables económico-financieras y sociales y las empeoró todas. Inflación, caída del salario real, desempleo, recesión económica, altas tasas de interés, descontrol del dólar, desequilibrio fiscal, balanza de pago. Lo hemos hablado en otras oportunidades, así que puedo obviar insistir sobre eso. Pero este es el punto de partida mío. Fracasa, y el ciudadano corriente tiene que entender de alguna manera cómo este problema de alta finanza le llega a su bolsillo, es decir, cómo esto se le traduce al ciudadano corriente. Por eso la primera advertencia, ¿cómo y por qué se llega a esto? Vos fíjate una paradoja, ahora todo el mundo, la tríada de gobierno, oposición, medios. Formación, deformación y desorientación de la opinión del pueblo argentino, ¿no? Vos fíjate que todo el mundo insiste que la crisis financiera que estamos viviendo, que es crisis financiera y no económica, porque no toca la economía real, toca la economía monetaria, cambiaria, bancaria, pero no la economía real o física sufre las consecuencias de la crisis financiera, pero diferenciemos esto. Pero aún así hay una malversación a mi juicio en la presentación, porque se dice que la crisis financiera que está viviendo el país es por culpa de la incertidumbre política. Y yo vivo insistiendo que es al revés, que es la crisis la que provoca la incertidumbre política. ¿Por qué? En sentido general, porque tenemos una clase política, gobernante y fuera del gobierno, que no está a la altura de los grandes problemas nacionales. Es decir, tenemos gobiernos ineptos y corruptos que no pueden dar respuesta a los reales problemas de fondo de la Argentina. Eso como primera medida. Y luego, un gobierno que, reventando la situación, arrancó su política y la va a terminar gobernando con deuda. Y lo único que cuando vos tomás un balance de 4 años de gestión, porque ya estamos en el 4º y último año, lo único que podés sacar en concreto del gobierno Macri es el listado infernal de colocaciones de deuda que ha tomado desde el primer momento hasta ahora.
y que ha llevado al problema de lo que yo llamo la deuda bicéfala, la deuda en cabeza del Tesoro, del gobierno nacional, y una deuda tanto más monstruosa y deformante, que es la deuda en cabeza del Banco Central, que no solamente es más grave, más rápida, sino que es la que arrastró al default de Argentina. Es decir, Argentina entró en default el año pasado. El gobierno Macri se salvó de declarar el default por la única razón de que fue y pidió por favor ayuda desesperada al Fondo Monetario. Caso contrario, el gobierno Macri no sobrevivía el año pasado.